Al habla palabra, hoy el vídeo va de cómo preparar tus fermentos para una producción. Hablaremos de varias maneras, pero en particular de mi manera, la manera que tengo de trabajar los fermentos de un día para otro. Así que empezamos. Antes de comenzar, quiero agradecer al Amasadero el patrocinio de este vídeo. En su web encontrarás hornos, fermentadoras Rofcos, Banetón, moldes, mesas de trabajo y más. Entra en elamasadero.com/micropanaderías para ver su catálogo de panadería profesional. Vamos con el vídeo. Yo he comentado esto en muchos vídeos del canal, que hay tropecientos millones de vídeos del canal, y esto lo he tocado. Hemos visto un poco el punto óptimo de fermentación de la masa madre para empezar a trabajar, o hemos visto un poco de cómo es la manera que yo preparo mis masas madres de un día para otro, pero vamos a hablarlo un poquito más en profundidad. Hablaremos de un par de ejemplos prácticos de unas panaderías ficticias de cómo podrían preparar una masa madre y hablaré realmente el por qué trabajo yo con este sistema, el sistema de 1-100, es 1-100, lo he catalogado así para que nos entendamos. Ahora explicaré el 1-100, cuál es ese sistema. Entonces, antes de nada, vamos a ver unas imágenes resumidas de cómo he hecho el proceso de fermentación, de amasado o de mezclado, de preparado de los fermentos que tengo aquí, ¿vale? Aquí tengo el trigo blanco, que son 2 cubetas, que lo he distribuido en 2 cubetas. Tengo el trigo integral, tengo el espelte integral y tengo centeno integral. Tengo 4 tipos de masas porque mañana hay 100%. Hay 3 tipos, que son el centeno, el trigo integral y la espelta. Por lo tanto, tengo que tener una masa madre preparada para eso. Y luego tengo trigo blanco, que es para un poco semi-integrales, para trigos blancos con cosas, con un poquito de integral, un poco la masa madre polivalente que vale para casi todo tipo de masas que contienen diferentes tipos de harina. Pero los 100% los tengo aquí. Entonces, vamos con las imágenes.
Bueno, habéis visto que el proceso de preparado de estas masas madres tampoco tiene mucho misterio, simplemente es preparar el agua del fermento que deseas, el agua que vas a añadir al fermento que deseas para obtener la temperatura final de las masas. Eso es lo más importante, o sea, teniendo en cuenta que el obrador ahora mismo está a 18 grados y va a permanecer más o menos de manera constante hasta mañana, tenemos que darnos cuenta de que esta masa la haga a las 3 de la tarde, que normalmente la hago sobre las 3, pero hoy la estoy haciendo a las 7 de la tarde, porque me fui, ahora he vuelto y he terminado esta tarea, pero básicamente esto lo puedes hacer de un día para otro. Bien, esta es la manera en la que yo trabajo. Ahora, vamos a poner un poco dos casos ficticios de cómo podrías preparar una masa madre para empezar a trabajar, ¿vale? Para empezar a trabajar o para trabajar. Esta está pensada para empezar a trabajar. Vengo al trabajo, al obrador y me pongo a trabajar. Vale, pues las siguientes, por ejemplo, pueden ser: entra una persona al obrador a las 4 o 5 de la mañana, ¿vale? Hace un fermento líquido al 100% de masa madre a 1, 1, 1, ¿vale? Tiene una masa madre que viene de la nevera, por ejemplo, del día anterior, o que viene de la temperatura ambiente, si hay una zona fría, o yo qué sé, alguna zona donde yo puedo tener preparada a las 4 de la mañana del día anterior 1 kilogramo de masa madre, ¿vale? Necesito 3 kilos. Meto un kilogramo de agua a unos 30 grados aproximadamente y meto a unos 30 grados, por decir algo, ¿vale? Pueden ser 25, pueden ser 30 o pueden ser 35. Y luego una parte de harina, la harina que yo quiero usar para hacer fermento. Cuestión de 2 horas y media aproximadamente, yo obtendría un fermento líquido de masa madre, más o menos, 2 y media, 3, 3 y media, más o menos, para que, por ejemplo, quien venga a amasar a las 8 de la mañana ya tenga sus masas madres preparadas para empezar a amasar. Eso es una cosa que se practica, pero tú tienes que tener en cuenta, o sea, que la persona que viene a empezar a realizar tareas a las 4 o a las 5 de la mañana. Esto en micropanadería pues no pasa mucho, porque normalmente hay una persona, como mucho dos, pero bueno, si hubiera 2 o 3 personas, tienes que contar con que esa persona va a llevar un tiempo de su trabajo en realizar esa tarea, y a lo mejor podrías tener la masa madre preparada el día anterior ya, para que no tengas que estar con la persona que viene a las 5 de la mañana haciendo esas tareas y pueda hacer otras. Pero ojo, a lo mejor no tiene por qué hacer otras y puede hacer eso, ¿vale? Esto es un ejemplo. Ahora, el segundo ejemplo que podríamos tener una masa madre preparada es este que os he dicho antes. Sería una masa, por ejemplo, que haya pasado, por ejemplo, líquida, ¿vale? Una masa madre líquida que a las 12 de la mañana del día anterior se ha refrescado, ha estado o líquida o al 60% de hidratación, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo de un operador donde lo hacen así de verdad. Entonces, a las 12 de la mañana más o menos hacen el refresco. Hacen un 20% de masa madre a un 80% harina y agua al 60% de hidratación, eso, ¿no? Ese 80% está al 60% de hidratación. Obtienes una masa madre seca, relativamente seca, como esta que está al 60, que por cierto voy a taparla para que no empiecen a perder temperatura. Pasan unas 2 horas y media aproximadamente, y cuando ha arrancado esa masa madre, que la he sacado a una temperatura suficiente como para que empiece a arrancar, como estas, yo estas las he sacado a 27 grados aproximadamente, hay alguna que está un poquito más baja, pero en general están saliendo a esa temperatura para que empiecen a arrancar. Y ahora, con estos 18 grados que yo tengo en obrador, paulatinamente va a empezar a bajar. Pues en la nevera pasa algo parecido, pero un poquito más radical. En la nevera, a las 12 de la mañana, arrancan con un 20%, ¿vale? Sería un 20-80, yo ahora voy a hablar del 1-100, ¿vale? Un 20-80, no, sería un poquito menos, sería un 20-40, un 20-50 si estuviera el 60% de hidratación, un 20-50 y un 30 de agua, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero un 20 de masa madre, 50 de harina, 30 de agua, y así obtendríamos un 60% de hidratación, porque me lo estoy inventando, pero más o menos sería eso. Entonces, es mucha cantidad de masa madre que va a arrancar a fermentar, y yo voy a meter a la nevera y la voy a bloquear. No la voy a bloquear, pero va a bajar, o sea, la voy a terminar bloqueando. Posiblemente cuando llegue a las 5 o 6 de la mañana, si tengo que empezar a amasar, porque en este caso, en el obrador donde yo estoy pensando que lo estoy ejemplificando de manera práctica, real,
llegan a las 5 de la mañana y tienen que ponerse a amasar, mientras que una persona está horneando, la misma persona está amasando, que esto pasa mucho en los obradores. Entonces tú ya tienes que tener esa masa madre preparada. ¿Qué pasa? Que la temperatura ambiente de esa panadería es superior a esta incluso en invierno, supera los 22, 23 grados. Es cierto que si lo pones en la zona más baja, baja mucho más grados, que eso es una cosa que a mí me chocó bastante cuando estuve. El suelo estaba 10 grados menos que a esta altura, más o menos, porque los techos los tienen muy altos. Entonces, es muy importante, bueno, dejar la masa madre en el mismo sitio siempre, siempre. Bueno, en la nevera podría dar un poco igual, pero más o menos. Pero en el obrador es importante que siempre esté en el mismo sitio. Si la masa madre la pones en la zona más alta, va a tener más temperatura y se te va a ir de las manos. Entonces, en este caso, usan la nevera, porque la temperatura ambiente es muy alta para que aguante la masa madre hasta el día siguiente, ¿vale? Y ahora vamos a ir a este ejemplo. Este ejemplo lleva una parte de masa madre, 100 partes de harina y 60, en este caso, de agua, en este 70 de agua, porque el centeno, al estar muy seco, absorber mucha cantidad de agua, tengo que subirle un 10% la hidratación. Entonces, yo siempre practico, en la medida de lo posible, en la fermentación a temperatura ambiente, porque antes, al principio, yo cuando no tenía cantidad de neveras, tengo la nevera amarilla, tengo otra más allá y tengo otra aquí, yo podría trabajar con mis masas madres en nevera, ahora, de un día para otro. Pero antes no tenía capacidad, un día sí, pero otro no, porque la tenía llena de masas. Entonces tenía que practicar la temperatura ambiente de un día para otro. Para eso es muy importante. En verano, cuando hace mucho calor, el agua que venga de nevera, el agua que venga muy fría y la masa madre sale de la amasadora, pues imagínate que salía a unos 15 grados, entonces tenía mucho tiempo, o sea, le quedaba mucho tiempo hasta que llegara a la temperatura ambiente, que a lo mejor eran 28, 29, 30, a partir de ahí ya se me iba un poco de las manos algunos días y aún así se pasaba de un día para otro y lo que hacía era venir tarde, venir a las 9 de la noche y hacerla para que durara un poco más. Y la metía en el almacén que tenía un par de grados o 3 menos que la temperatura del obrador. El verano aquí pega bastante y esa práctica ahí. Pero ahora, por ejemplo, en invierno, pues me parece muy cómodo porque subo la temperatura a 27 grados con una parte de masa madre. Habéis visto que en el bote, o sea, a una cantidad que tenía aquí la pantalla, pero se ha apagado, tenía aquí la tabla que tengo aquí, fijaos. La tablet que yo conecto a la pantalla, yo tengo aquí mi tabla de refrescos, tengo ahí mi tabla de refrescos y tengo aquí mis porcentajes que yo elijo de cantidad de masa madre que le meto al fermento, ¿vale? Y luego ya tengo aquí los previos, una tablita de previos donde me da, bueno, pues el escaldado de avena, el escaldado de centeno, todo lo que tengo por aquí preparado también para mañana, que es una tabla que la llamo previos. Esto es clave en el Excel, esto es clave porque centralizo todas las masas madres de todos mis panes de la producción de mañana en un único fermento de trigo blanco, uno de trigo integral, espelta, bueno, espelta solamente hay uno, y centeno, que hay 2 masas. Entonces, con esto lo que hago es preparar la masa madre de un día para otro, pero necesito muy poca masa madre, muy poca cantidad de masa madre. Con eso es más que suficiente. Cosas a tener en cuenta, que ya las he comentado, pero un poco por concluir este vídeo, que este vídeo no es muy complejo, pero, o sea, no es complejo, simplemente choca un poco, cuando viene aquí gente al obrador, choca que le digo, no, si con este bote, que por cierto, este bote, que está vacío ahora, con este bote fermentamos la cantidad suficiente para mañana. Y les choca visualmente, mentalmente, les rompe los esquemas, que es lo que a mí me gusta de la gente que venga aquí y le rompa los esquemas, porque le hago darse cuenta de que con esto domina el proceso y no le domina el proceso a él. La gente que viene aquí suele ser personas que empiezan a hacer pan en casa y demás y tienen esos miedos de hay que hacer una masa madre 3 horas antes y demás. Bueno, aquí se rompen todos los esquemas porque la masa madre funciona perfectamente de un día para otro. Si metes un golpecito de masa madre es más que suficiente. Con eso te garantizas de que, como van a pasar muchas horas, pasarán unas 18 horas más o menos, de 3 de la tarde
a 8 y pico de la mañana que empiezo a amasar, te sobra para que fermente, te sobra. Es clave que esta masa madre del bote esté fuerte, que habéis visto cómo ha reventado, que ha reventado porque yo la he dejado a presión, pero bueno, si no la he dejado a presión se habría salido un poco del bote. Es clave que haya fermentado bien. Si yo dejo una masa madre aquí muy muerta, muy mal trabajada, pues no va a haber mucha garantía, ¿vale? Entonces, el vídeo está claro que no puede acabar aquí porque tenemos que ver cómo ha fermentado esto. Por lo tanto, mañana, ahora son las 7 de la tarde aproximadamente, mañana a las 8:30 de la mañana conectaremos de nuevo, veremos cómo están las masas madres. Este bote lo dejaremos aquí dentro para que yo mañana, esto es un seguro, para que yo mañana cuando venga, lo primero que haga antes de amasar es hacer ese refresco que necesitaré a las 3 de la tarde cuando vuelva a hacer el refresco de masas madres para el día siguiente, ¿vale? Hoy estamos a lunes, mañana hago masas y pasado hago masas también, bueno, y al otro también hago masas. Entonces, esto es un ciclo de fermentación que va muy bien. Un apunte último para que mañana no tenga que decir, lo digo ahora. Para mí es muy importante hacer un refresco previo porque estamos entrenando a la masa madre, la estamos manteniendo y la estamos haciendo constante con mi cultivo y cuanto más refrescos le hagas a una masa madre, hombre, cada 3 horas estricto siempre a 28 no, pero cuanto más refrescos les hagas, mejor, porque mi masa madre pasa unos días en la nevera hasta que la vuelvo a usar. Yo hago producción de 2 a 3 días a la semana, o a 4, depende, la semana. Entonces, como a veces pasa 4 días en la nevera, me merece la pena que mañana cuando yo llegue por la mañana, yo no haga el refresco que voy a hacer a las 3 de la tarde con este fermento. ¿Podría? Sí, pero me merece la pena coger un trocito de aquí, que mañana va a estar fermentado, que lo vamos a ver, y hago un refresco y obtengo el mismo bote que habéis visto al inicio del vídeo. Poco más. Mañana nos vemos a ver cómo ha fermentado esto. Venga, hasta mañana. Buenos días, ya habéis visto cómo están las masas madres. En general yo diría que están en su punto óptimo, la de trigo integral y la de espelta integral, más o menos están perfectas. Estas dos quizá les podrían faltar un poquito para como a mí me gustaría, pero están muy bien, o sea, están estupendas para ponerlas a usar. De hecho las blancas no las voy a usar ya, las uso dentro de una hora o así porque yo empiezo a amasar las masas directas, que son las de centeno, espelta, y luego continúo con trigo integral y ya empiezo con los blancos. Entonces, estas les quedaría un poquito más. ¿Qué podría hacer si quiero darle el último empujón? Si las tengo que usar ya, las uso ya, no pasa nada. Pero si lo que podría hacer pues sería meterlas en fermentadora si tuviera fermentadora o ponerlas en la zona más cálida, pues encima del horno, cualquier sitio donde yo viera que va a aumentar un poco la temperatura, pero no pasaría nada, estaría bien. Por ejemplo, una de las cosas que la gente hace, que a mí la verdad es que no me llama la atención esa prueba, es la prueba de la flotabilidad. Hacer una prueba de la flotabilidad a veces puede salir muy bien, a veces no, ¿vale? ¿Cuándo viene muy bien hacer una prueba de flotabilidad? Cuando la masa es
tiene un porcentaje muy alto o en su totalidad de harina de trigo blanco o de trigo blanco de fuerza, y tiene una fermentación, tiene una hidratación en torno al 60, 70, al 100%. A veces puede dar una información errónea porque se degrada demasiado en el agua. Entonces, bueno, ¿cómo se podría probar que una masa madre está? Primero, visualmente habéis visto que la masa, a la hora de abrirla, pues ofrece una malla interna, ¿vale? Ha ofrecido volumen, por las paredes se ve que tiene gas, ofrece olor. Yo esta masa, a la hora de olerla, me viene una parte ácida en el olor. Eso es importante, sobre todo el centeno. Y como tercera opción, y la más importante de todas bajo mi punto de vista, es cogerte un trozo de masa y metértelo en la boca y probar. Si empiezas a analizar esa masa, obligatoriamente te va a venir un punto ácido. Obligatoriamente. No tiene que ser un punto ácido avinagrado, no debe de ser, por eso quiere decir que la masa madre está en muy buen estado, pero sí un punto picante, ¿no? Viene un punto picante con esa acidez que te hace salivar bastante. Yo no lo voy a probar ahora mismo porque es que realmente me voy a poner a salivar. El olor ya me da una buena información, y la visual también. El gusto es clave, pero a veces, pues con el tiempo sabes que no es importante probarlo. Bien, yo ya voy a ponerme a trabajar. El vídeo ya concluye aquí, pero antes de nada quiero decir que este bote, ¿os acordáis? Que lo llenamos por la mañana, lo vaciamos por la tarde a la hora de hacer el refresco y ahora lo vuelvo a llenar. ¿De qué masa madre que lo quiero volver a llenar? Me da igual, o sea, es que me da exactamente igual. Cojo un trozo de masa madre, da igual de la que coja, le pongo aproximadamente una parte de masa madre y 4 o 5 de agua y harina. A ojo, yo lo hago a ojo, pero vamos, eso en la tabla de Excel donde me da el porcentaje real, o sea, la cantidad real de masa madre que yo necesito como primer refresco, lo haría. Pero yo aquí le añado agua a unos 38 grados, que es la que tengo aquí, más o menos. Le pongo harina, más o menos la misma cantidad, dejo un 100% de hidratación y obtengo el bote que visteis ayer por la tarde. Lo dejo encima del horno, que es la fuente de calor más fuerte que va a haber desde el principio, y cuando arranque a fermentar ya lo quito y normalmente lo dejo aquí, que es una zona, bueno, la zona siempre donde le dejo la masa madre para que la tenga a la vista y la tenga controlada, que es la imagen que empezasteis a ver ayer o hace unos minutos en el vídeo. Y diréis, ¿y qué harina le pongo? Vale, pues yo le voy a poner una harina siempre la misma. Yo siempre le pongo trigo integral, siempre trigo integral. ¿Por qué? Porque es la que a mí me ofrece la misma información. Siempre tiene una capacidad de retención de gases buena, es integral, contiene muy buen alimento y muy buena actividad para que eso prolifere en las próximas horas, pero puedes añadir la harina que quieras. Eso sí, yo siempre le pondría la misma. Bien, pues hasta aquí el vídeo de cómo preparo mis masas madres para hacer una producción de una micropanadería. Hoy de aquí van a salir unos 120-130 panes de unos 900 kilos, entre unos 950 y unos 1200, hay algunos de 1400, los centenos pasan nueces, que saldrán hoy en producción desde la amasadora, pasarán por la nevera, otros pasarán directo. Bueno, gestión de producción de una micropanadería. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Chao.